La senadora Desiree Masi tiene la palabra. Gracias, presidente. Me voy a referir al tema este de la terna, porque a nosotros nos parece un atropello realmente al Senado. Hasta ayer el doctor Riera estaba usando la palabra y en la página web del Consejo de la Magistratura decía claramente que habían decidido reintegrar la terna. Esa era la palabra que estaban usando hasta ayer, reintegrar la terna. También en los medios de comunicación utilizaba esa palabra. A mí me gustaría que el doctor Riera me diga en qué parte de la Constitución Nacional está esa competencia del Consejo de la Magistratura. En el artículo 264 de la Constitución Nacional habla claramente, casi es la única función luego en realidad que tiene, proponer terna. Es muy diferente proponer, conformar terna, que reintegrar una terna. En el artículo 38 de la ley del Consejo de la Magistratura, la ley 296, dice claramente, el Consejo de la Magistratura propondrá ternas al Senado. Para nosotros es una clara violación lo que está ocurriendo. Esto de rellenar, reintegrar, completar algo no es una competencia del Consejo de la Magistratura. Y por si acaso exista alguna duda, ayer en un debate que estábamos teniendo a través de las redes sociales, el doctor Riera me dice en un momento determinado, ¿por qué no revisa lo que hizo el Senado en anterior ocasión? Que es cierto, cuando el Senado tomó dos personas de una misma terna. Pero al parecer el doctor Riera no se da cuenta que eso ocurrió en el 2009 y que existe la ley 5208/14 del 2014, que es a lo que se refirió el senador Filisola, donde claramente dice en el artículo 5, en ningún caso se podrá designar a más de un candidato por cada terna que fuera elevada. En ningún caso, Dios mío, es una cuestión de castellano. En ningún caso es ni para elegir dos de una terna, ni para volver a evaluar a quienes ya fueron evaluados por nosotros. Esa es la realidad. Podemos discutir muchas cosas, pero en realidad el Consejo de la Magistratura está pretendiendo que el Senado se convierta en pasapapeles, porque ya no envía nomás directamente al Palacio, por lo menos, y así nos evitamos, porque ayer también se decía, el presidente tiene el poder absoluto de nombrar al ministro de la Corte. Ah, sí. ¿Y el Senado para qué estamos entonces? Para mirar, para aplaudir, para hacer pasapapeles. Eso rompe la Constitución Nacional. El presidente no puede solo hacer eso. Necesariamente tiene que pasar por el Senado. Y realmente lamento ese tipo de expresiones cuando provienen encima de senadores, que el presidente tiene el poder absoluto. O sea que nosotros estamos directamente solamente acá de pasapapeles. Es lamentable lo que está ocurriendo. Para mí es una cuestión de aritmética y de castellano. Porque ya que el doctor Riera ayer dijo que yo le sorprendía que yo pueda opinar tanto de leyes siendo médica, lo cual es un atraso total y absoluto, y aproveché también y le recordé que es una lástima que él reciba órdenes de una persona como Cartes, que creo que es bachiller y con mucha suerte. Pero él recibe órdenes del presidente Cartes. Es un ordenanza, un tembiguay, por ahí nomás está, en la realidad. Pero, de todos modos, vamos a hacer una cuestión aritmética. Y como soy médica voy a hacer ese ejemplo. Si tengo 3 aspirinas y tomo una, ¿cuántas se quedan? Quedan todavía 3 virtuales. Quedan 3 aspirinas en potencia. No, quedan 2. No existe terna, nunca existió luego de que nosotros designamos a una persona de esa terna. Ahora le estoy escuchando decir al doctor Riera que la terna es vinculante. ¿Dónde él quita eso? Que la terna anterior era vinculante. Yo solamente brevemente, porque veo que algunos al parecer están cambiando de postura. Voy a leer, presidente, si me permite. La declaración 64 de este Senado, unánime, del 23 de abril del 2015, donde nosotros decíamos en el artículo 2,
La designación se realiza a partir de una terna propuesta por el Consejo de la Magistratura y que no posee carácter vinculante. Esto es lo que nosotros aprobamos de manera unánime. La terna no posee carácter vinculante. La terna se desintegró, por lo tanto, cuando elegimos al doctor Isfrán. Ahora el doctor Riera interpreta que la terna es vinculante. Y creo que algunos compañeros están cambiando de postura. Entonces yo le pido que por lo menos se tenga, vamos a rever lo que nosotros mismos dijimos en abril. Esta terna no es vinculante. Esta terna se desintegró con la elección de Isfrán. Y lo que están queriendo hacer es un atropello. Y les voy a leer, pues yo sigo muy de cerca lo que dice el doctor Riera, así como otros ahí del entorno presidencial. Porque como el presidente no habla, entonces uno más o menos puede interpretar el humor de lo que quiere el presidente a través de las ordenanzas. Esto dijo el 16 de abril el doctor Riera. Y acá nadie se ofende nunca, es increíble. Nos ofendemos cuando hablamos entre nosotros, pero cuando viene del otro poder, calladitos estamos. Esto dijo el 16 de abril. Si Cartes veta el primer nombre, ya cuando sabíamos lo que iba a pasar, el Senado debe remitir el segundo de la misma terna. Y si el presidente veta de nuevo, queda el tercer nombre como ministro de la Corte. A eso están queriendo llevarnos. Lo dijo Riera el 16 de abril. Si nosotros elegimos, si a alguien se le ocurre elegir aceptar esta terna y al presidente no le gusta, la tercera vez, según la interpretación de Riera, ya se queda ese como ministro de la Corte. Y yo creo que es la jugadita luego. Van a ir enviando nombres hasta que al final se quede. Y si nosotros estamos permitiendo en este minuto esta interpretación aviesa del doctor Riera, que la terna es vinculante, que se puede completar, rellenar o reintegrar, no lloremos después cuando elijamos un nombre, el presidente vete otra vez y el que queda va a ser automáticamente ministro de la Corte. Palabras textuales del doctor Riera. Esa es la realidad. Entonces yo no voy a pedir, me gustaría pedir permiso para leer. Este es el comunicado del PDP, apenas conocido, esta aberración que hizo el Consejo de la Magistratura, que por cierto se burla del Senado y de la opinión pública, porque hasta ayer hice captura de pantalla, en la web del Consejo de la Magistratura decía reintegrar, el Consejo decidió por unanimidad reintegrar la terna. Y ahora acaban de quitar la resolución, a sabiendas que esa palabra no tiene ningún sustento legal, y no solamente la palabra, la acción, acaban de quitar la resolución donde dice proponer terna. Cambian reintegrar por proponer, a sabiendas de que no pueden reintegrar en la realidad. Este es el comunicado del PDP. Desde el momento que el presidente de la República, en uso de sus facultades, denegó el acuerdo constitucional al candidato designado por el Senado, la terna dejó de existir, por lo cual lo que corresponde, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, es la convocatoria, es una nueva convocatoria. La decisión del Consejo de la Magistratura, al tiempo de ser inconstitucional, pretende limitar la atribución constitucional del Senado de designar a los ministros de la Corte, artículo 264, inciso C, relegando su papel al de mero pasapapeles entre el Consejo de la Magistratura y el presidente de la República. Con esta interpretación del Consejo, la función de designar queda en la práctica en el presidente, quien se puede limitar a denegar el acuerdo indefinidamente hasta que se reintegre con algún candidato de su simpatía o hasta el absurdo de llegar al último de la lista, el peor de los puntuados. El Consejo de la Magistratura demuestra su falta de independencia y su sometimiento total a la voluntad del Poder Ejecutivo. La subordinación a intereses políticos ha sido asumida por el propio presidente del Consejo cuando señaló que postergarían la resolución sobre la terna hasta concluir las internas coloradas. En pocas palabras, la falta de integración de la Corte y las obligaciones constitucionales del Consejo son menos importantes que un evento interno del partido de gobierno. El PDP considera esto una violación constitucional, un golpe más a la democracia, un paso más en el camino que ha emprendido Horacio Cartes de forzar las instituciones para acumular poder
y gobernar sin controles ni contrapesos ni limitaciones. El PDP ha señalado en ocasiones anteriores y reitera que el objetivo de las instituciones sometidas y las disidencias acalladas sigue el objetivo de forzar una enmienda constitucional, etcétera, etcétera. Acá para nosotros, lo claro, reitero, lo claro, el Consejo de la Magistratura no tiene esa competencia. La terna no es vinculante. Resolución unánime del Senado del 23 de abril del 2015. No tenían que haber llamado a un nuevo concurso y en esto coinciden gente como el doctor Casañas Levy, el doctor Granada Salaverry y otros. Resulta que acá solamente los intereses ya otra vez están primando. Y ahora resulta que no hubo tiempo. Y con esto termino. Lo que dijo el doctor Riera, cuando tardó 3 meses en hacer esto, es una clara subordinación al Partido Colorado del Consejo de la Magistratura. Con mucho respeto, reitero las palabras del doctor Riera. Vamos a esperar que pasen las internas del Partido Colorado para llamar a una vacancia, para llenar esa terna. Pero ¿en qué república estamos entonces? Cuando el presidente admite que él está distraído con las internas, está preocupado en las internas, no sé qué le pasa a las internas de su partido, y los otros miembros del Consejo de la Magistratura, silencio. Resulta que acá el representante del Poder Ejecutivo se pega el lujo de decir ante la opinión pública, yo voy a esperar que pasen las internas de mi partido para llamar a un nuevo concurso. Textuales palabras, si quieren, le muestro. Nadie dice nada. ¿Qué pasa que estamos tan callados? ¿Qué es esta aberración total y absoluta del doctor Riera? Una falta de respeto y que ahora justifica. Dice que no tiene tiempo para llamar porque se perdió 2 o 3 meses. Él perdió 2 o 3 meses. Él no quiso llamar. Él está haciendo todo esto. Voy a terminar con esto. Yo creo que es momento, y les pido por favor a los compañeros, por lo menos analicemos de manera prudente lo que está pasando. Yo veo a gente que ya está aplaudiendo lo que hizo el Consejo de la Magistratura. No puede ser que el Senado de la República, que creo es uno de los pocos lugares que no está copado al sí señor presidente todavía, tengamos un poco de dignidad y no pensemos solamente en lo que ocurre en este momento. Pensemos en lo que puede llegar a ocurrir después. Nosotros en este momento somos el baluarte que queda a este atropello que está ocurriendo por parte del Poder Ejecutivo. Hay gente que en este momento se les cercenó la posibilidad de participar. ¿Con qué derecho hace eso el Consejo de la Magistratura? ¿Con qué derecho ellos eligen de los 50 que están, dicen ellos? A lo mejor hay gente de esos 50 que están, que conste que ya protestaron, porque el doctor Riera dice, evaluamos los nombres de, y lanza 6 nombres, tranquilamente, manoseando esos nombres. Y de estos nosotros queremos que el doctor Eugenio Jiménez es el mejor. ¿Dónde está la planilla? Porque hasta cuando ellos enviaron la anterior terna, el Eugenio Jiménez no era el mejor. Y ahora nosotros tenemos que creer que es el mejor porque Riera dice que es el mejor. ¿Dónde está la planilla? ¿Dónde está el concurso? No es cierto tampoco. Hay personas con igual puntaje. Por suerte, porque ahora está todo medio desdibujado, tengo guardadas las planillas de evaluación del Consejo de la Magistratura. Hay otras personas que tienen igual o mejor currículum que el doctor Eugenio Jiménez. ¿Y por qué se le elige a esto? Porque quieren. Antes por lo menos hicieron el concurso, hicieron un montón de cosas. Resulta que ahora se cercena la posibilidad que otros ciudadanos participen, se viola la Constitución completando, rellenando o reintegrando una terna y se pretende obligar, porque eso es lo que están pretendiendo, obligar al Senado a que viole el artículo 5 de la ley 5.208, eligiendo a más de uno de una terna. Eso es lo que están pretendiendo. Entonces, esta discusión es realmente grave y hace a la República. El Consejo de la Magistratura viola la Constitución
y la ley del Consejo de la Magistratura y pretende que el Senado viole la ley 2014 vigente. Ya que el doctor Riera me dijo que soy muy valiente al opinar de política siendo médica. Lastimosamente, él no tiene los votos para estar discutiendo acá. Entonces tenemos que andar discutiendo por Twitter. Vaya esta cosa de que tenés que ser abogado solamente para discutir de leyes. Una ignorancia pero total y absoluta, que nadie más opine entonces. Empezando por el presidente de la República, que ni siquiera es abogado de una escuela Pujaré, porque esa es la realidad. Cuestiona que una médica que por lo menos lee y consulta, opine, pero recibe órdenes y dice sí señor de alguien que ni siquiera es profesional de absolutamente nada. Realmente lamento esas expresiones porque pretende hacernos callar al resto y limitar esta cuestión entre abogados. Y lo último de lo último, lamento el silencio absoluto del Consejo, del Colegio de Abogados, de la Coordinadora de Gremios de Abogados y de todos estos gremios y qué sé yo, que cuando cualquier cosa están para escrachar al Senado y a diputados. Para eso está el Colegio de Abogados y la Coordinadora de Gremios. Ahí no tienen ningún empacho en criticar, en escrachar, en dipuchorros y en cenarratas. Pero cuando el presidente de la República, con Enrique Riera, hacen este tipo de cosas que cercenan la posibilidad a sus propios miembros de volver a participar, una sola opinión no tienen. Una sola opinión. Calladitos, sumisos al poder casi absoluto que tiene el presidente. Ojalá exista más gente que critiquen por lo menos, ya que últimamente creo que lo único que nos va a restar es la crítica y la denuncia. Pero reitero, compañeros, no nos olvidemos de esta resolución. No nos olvidemos que de manera unánime, incluso los que están opinando por la prensa en este momento, senadores, en este momento consideramos que la terna no es vinculante. Ese fue el criterio unánime del Senado de la República. Y ahora resulta que queremos bajar la cabeza ante el criterio del doctor Riera, que la terna es vinculante. No es vinculante. Eso fue lo que pensó el Senado unánimemente en abril del 2015. O los meses nos hacen cambiar de interpretación. Por lo menos creo que tenemos que debatir seriamente esta cuestión cuando llegue la famosa comunicación, porque yo me niego a llamar a que llegue la terna otra vez. Esa no es una terna. No fue convocado, no hubo participación, no hay evaluación, se hizo entre cuatro paredes. No sabemos realmente si este tercer nombre, quién es realmente, porque hay otros que ya están reclamando y acá con el silencio y con la aprobación ni siquiera le estamos dando una señal a más gente a que proteste y a que se le dé el derecho de participación también, que tanto se llenaba la boca el doctor Riera y el resto del Consejo de la Magistratura. Cercenaron el derecho a la participación, así como pretenden cercenar la competencia constitucional que tiene el Senado. Muchas gracias.